Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Es un gozo, un privilegio, primeramente en el Señor, poder estar nuevamente con ustedes después de algún tiempo que no habíamos podido compartir algún don, alguna enseñanza, algún tema de la palabra. Quiero darles, primeramente decirles que bueno, este es su espacio, Tiempo de Reforma. No es un espacio hecho para llevar el evangelio por contienda ni nada de esto, sino tratar de, a la luz de la teología, de la exégesis bíblica, sistemática, etimológica, poder dar algunas herramientas que usted, bajo el juicio y por el Espíritu, por el don del Espíritu y el estudio mismo de la palabra, usted se pueda dar cuenta de algunas cosas. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente contradictorio, por decirlo de alguna manera, porque no es que no sea un tema bíblico, lo que pasa es que no se ha aplicado, no se aplica en una forma correcta, pues. Y ya vamos a explicar, porque hoy vamos a hablar sobre el famoso atar y desatar. Primeramente quiero, para que usted tenga una introducción y más o menos entienda o capte el espíritu del mensaje, de lo que se quiere transmitir. ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces, cuando hablamos de falsa doctrina, tendemos siempre a relacionar toda aquella religión o toda aquella denominación que está fuera del evangelio. Ciertamente es así en parte. Lo que pasa es que el concepto completo de falsa doctrina es errónea enseñanza, falsa enseñanza, mala enseñanza. Y lamentablemente, hermanos, no tenemos o no vemos más erróneas o más falsas enseñanzas muchas veces que dentro de la misma llamada sana doctrina. ¿Qué le quiero decir con esto? No se puede enseñar correctamente la palabra en algún término o en algún texto, señores, si no se conoce el contexto histórico y cultural en que fue escrito. ¿Por qué les digo esto? La Biblia, o el conjunto de biblos que forman la escritura, fue escrito por aproximadamente unos 40 varones inspirados por el Espíritu, en diversos, inclusive siglos entre unos y otros, pero tenían en común algo. Aparte de la inspiración del Espíritu, estaban bajo una misma cultura, una cultura oriental. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que cuando nosotros tratamos de interpretar un tema y no conocemos el sentido cultural o el sentido histórico, tratamos de traer esa cultura a la nuestra, y lo que hacemos es desculturizar y transculturizar y descontextualizar el pasaje. Por eso se le ha dado una mala interpretación a la parábola de las 10 vírgenes y a otro tipo de... porque tenemos mucho hebraísmo dentro de la palabra de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda fácilmente, para poderle dar inicio al tema que vamos a tocar. Nosotros, en nuestra cultura suramericana, latinoamericana, Centroamérica, Suramérica, tenemos un dicho que es muy común. Por ejemplo, el término, cuando uno dice a caballo regalado no se le mira el colmillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos con eso? Que hay que valorar lo que se le regala a uno, porque cuando la persona va a comprar un caballo, generalmente le ve los colmillos para ver si es un caballo viejo, si es un caballo joven, si es un animal que está enfermo, o un animal que edad tiene el caballo, ¿verdad? Pero en sí no se está tomando el sentido literal de verle el colmillo al mensaje, sino de valorar lo que se regala. Entonces, imagínense por un momento que este texto
está escrito en una Biblia, por ejemplo, por decir Primera de Leoncio 3:2, ¿verdad? Y esa Biblia llega a Rusia. ¿Qué sucede? Una cosa es traducir la escritura y otra cosa es interpretarla, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el pastor ruso? El pastor ruso va a tomar su diccionario, va a tomar su concordancia, va a tomar su traductor y va a traducir su interlineal y comienza a traducir, ¿verdad? Y traduce: a caballo regalado no se le mira el colmillo. Primera de Leoncio 3:2, ¿verdad? Si él no conoce el contexto cultural o histórico en que está de ese tema, va a enseñar literal, porque así está escrito. Entonces imagínense lo siguiente, vamos a poner este ejemplo para que usted lo entienda clarito y fácil. Hay dos hermanos, a uno le regala, ¿verdad?, un perro, y al otro le regalan un perro también. A uno revisa el colmillo, le comienza a revisar el colmillo al animal. Oye, vale, que le cepillarle los dientes, vale, que tiene un diente roto por acá, mira, aquí le falta una muela, uy. Y lo recibe. El otro no le revisa el colmillo, sino que abraza al perrito, abraza a la persona, le agradece, le dice: oye, vale, quédate a comer, vale, para agradecerte, bueno, el perro que me estás regalando, ¿verdad? Cuando van a hablar con el pastor, uno le va a decir: pastor, los dos le van a decir: pastor, me regalaron un perro, ¿verdad? ¿Y qué le va a decir el pastor? Hermano, le revisó, cumplió con la escritura, le revisó el colmillo. Uno le va a decir: sí, pastor, se lo revisé. Y el otro le va a decir: no, pastor, no lo revisé. Pero, ¿qué le va a decir el pastor? Hermano, mire, usted está fuera de orden, no como el hermano aquí, porque mire lo que está escrito. Primera de Leoncio 3:2, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Está tácito, le van a meter hasta teología. Al único animal que no se le revisa el colmillo es al caballo. A todos los demás hay que revisarse. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito. Pero no es lo que quiere decir, porque ciertamente, si nosotros analizamos el concepto de ese dicho, el que cumplió el precepto fue el muchacho que agradeció al perro que le regalaron, no el otro. Pero como no se conoce el contexto cultural, se está traduciendo literalmente y no se está interpretando. Póngase que el hombre le dice: oye, pastor, y bueno, ¿y cómo hacemos si me regalan unas gallinas? Bueno, hermano, usted va a tener, no sé, métase en ayuno, métase en vigilia, en oración, y véale los colmillos espirituales, pero tiene que verse. Porque está escrito, pero no es lo que quiere decir, hermano. Entonces, lamentablemente, este término atar y desatar se le está dando una interpretación literal y no lo que quiere decir realmente. Tenemos la Biblia cargada de hebraísmo, hermano. Mire, la Biblia el Talmud de Jerusalén enseñaba o enseña de que una persona al morir, su espíritu y su alma da vuelta, o sea, revolotea el cuerpo de esta persona hasta por 3 días. Si al tercer día no ha vuelto, el cuerpo comienza a descomponerse y ya el espíritu no va a entrar en un cuerpo que está descompuesto. Esa es la razón por la que Marta le dijo al Señor: Señor, es de 4 días y él ya, o sea, está podrido, ya no hay nada que hacer, porque el talmudismo era parte de la cultura hebrea, igual que la Torá, igual que la Tanaj, igual que la Misná, y que muchas midrash de interpretaciones rabínicas, que vamos a tocar ese tema hoy. Entonces, por eso que el Señor quería romper con todo esto. Hermano, el Señor nunca estuvo en contra de la palabra, sino en contra de todo lo que se le cargaba a la Escritura. Pero vamos a entrar ya en materia, en el tema del famoso atar y desatar, porque se han malinterpretado específicamente 3 textos bíblicos que vamos a hacerle hoy su exégesis, para que usted se dé cuenta que no tiene nada que ver con la forma como se está utilizando.
Estamos viéndole el colmillo al animal, pero no estamos aplicando el espíritu, el mensaje de lo que quiere decir la enseñanza. Para esto, hermano, vamos a tomar el Evangelio de Jesucristo en la versión de Mateo, capítulo número 16, y vamos a tomar en cuenta del versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabemos por el contexto que el Señor había llegado a la región romana de Cesarea de Filipo, y él quería saber qué identidad tenía entre las personas, pero sobre todo entre sus discípulos, porque le estaba fundamentando doctrina y enseñanza, porque ellos iban a ser los pilares de la iglesia que el Señor estaba formando o que iba a formar. Y le dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: y a ti. Cuando le dice a Pedro, no únicamente estaba hablando de él, sino de generalmente los discípulos que conformaron, sobre todo los que llegaron a ser líderes del concilio de la iglesia en Jerusalén. Pero fíjate lo que le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves representan un sentido simbólico, autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este término, hermano, atar y desatar, era muy común en ese entonces, y básicamente en una de sus principales y fundamentales traducciones, lo que implica es permitir y prohibir. O sea, todo lo que permitieras será permitido, será refrendado por la autoridad divina, y todo lo que prohíban también. ¿Por qué era muy utilizado este texto? Porque este término, porque esto era muy fundamentado entre los fariseos, los escribas y los rabinos de ese entonces, que ellos eran los encargados de darle interpretación, o midrash, que es la palabra hebrea de interpretación, a la Torá o a las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque ellos tomaron, fíjense cómo le dieron una interpretación humana a Deuteronomio capítulo 30, que dice así, del versículo, voy a leer del versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo, y nos los traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que no los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. En ese entonces, recordemos, señores, que el Espíritu no moraba en ninguna persona, sino que venía ocasionalmente. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas personas le dieron interpretación humana a la palabra y la cargaron de estatutos, decretos, misbó o enseñanza, alajá, y cargaron la palabra de Dios con preceptos y estatutos de hombres, doctrinas y tradiciones de ancianos, que era lo que el Señor combatió. No era que, por ejemplo, cuando el lavamiento de las manos, señores, hay más de 29 misbó o 29 ordenanzas sobre el lavamiento de las manos. Hay que tomar la jarra con la mano izquierda, primeramente creo que es, con la derecha, pasársela con la derecha, tomarla a la izquierda, lavarse la mano derecha, luego volverla a tomar, lavarse la mano izquierda, levantar las manos, hacer una oración. Si es pan, había que tomar el pan con los 10 dedos hasta una cierta medida, hacer un tipo de oración. Si era otro tipo de alimento, otro tipo de oración o de rezo, porque era un rezo. Si era comidas mixtas, tanto pan como con el resto de comida, otro tipo de rezo totalmente diferente. O sea, eran cosas que estaban por encima de lo que está establecido en la palabra. Por eso es que el Señor les dijo: vosotros invalidáis los decretos, los mandamientos de Dios con doctrinas de hombres, tradiciones de ancianos, que se llegaban a poner por encima de la palabra. Nuestro Dios trabaja a través de un sistema
de principio que no quebranta, señores, leyes establecidas. Entonces, el Señor estaba comisionando, estaba preparando a sus discípulos porque iba a dejar el cuerpo de Dios en la tierra, que es la iglesia, y a ellos le iba a ser encomendada la función de crear normas, estatutos, decretos, disciplina en la misma iglesia. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, cómo crean el diaconado para no desatender ni la oración ni la administración de la palabra. Vemos como en Hechos 15, por ese evangelio que estaba levantándose en Antioquía, que vamos a ver, estamos preparando ese tema también para compartirlo con ustedes. Es un tema que estamos orando a Dios, estamos comenzando a prepararlo, lo vamos a hacer en varias entregas, que es sobre esos dos tipos de forma de presentar el evangelio, que era el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, que le fue llevado a Pablo. Él le fue encomendado de llevar esa tarea. El evangelio de la circuncisión, el de los gentiles, a la gracia únicamente. Por eso es que usted ve, hermano, esa contienda que tienen Pablo y Pedro, cuando Pedro le dice: ¿por qué tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizarse, a que se circuncidaran? Entonces vamos a leer un poquito Hechos capítulo número 15 para que usted tenga más o menos una idea de lo que estaba sucediendo. Era la iglesia de Jerusalén donde estaban el resto de los apóstoles. Si usted recordará y ha estudiado el libro de los Hechos, se da cuenta que Dios tiene que permitir mostrarle una visión de un lienzo con animales a Pedro, donde le mostró naciones paganas, naciones gentiles, donde estaba tratando de romperle esa religión, ese hebraísmo que tenían estos hombres, ¿verdad? Para llevarlo a casa de Cornelio, ¿verdad? Y este hombre, estando allí, dice: wow, cuán abominable para mí es estar. ¿Por qué? Porque ciertamente por la cultura hebrea los gentiles eran considerados perros, eran considerados como animales. De hecho, hay una enseñanza talmúdica que le dicen a los hebreos que el comer con un gentil era como sentarse a comer con los perros, con los animales. Esta era la razón por la que Pedro, cuando venían los duros de la circuncisión, los ortodoxos, él le sacaba el cuerpo a los gentiles, y cuando no andaba con ellos, que es la disputa y la contienda que tiene Pablo. O sea, oye, lo que le estaba diciendo parafraseadamente: Dios te enseñó a ti la gracia. Entonces, ¿por qué permite que estos importantes fariseos que se convirtieron a Cristo sigan metiendo cultura, sigan queriendo circuncidar, sigan queriendo cumplir fiestas, votos, que de hecho los apóstoles lo cumplían? Cuando usted lee el capítulo 21 de los Hechos, cuando viene Pablo a Jerusalén, que Pablo le envía un profeta, Dios le envía un profeta a Pablo llamado Agabo para que no subiera a Jerusalén. ¿Qué le dijo? Esto le harán los judíos al dueño de este cinto, lo amarrarán. Y cuando Pablo está con Santiago, que no es Boaterges, no es el hermano de Juan, ya él había muerto, este Santiago Jacobo, que es el nombre traducido original, es el medio hermano del Señor, que llegó a ser obispo de este concilio, de esta iglesia en Jerusalén, que mandaron a llamar a los representantes de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque los fariseos, que seguían formando una gran, según la historia eclesiástica y la historia de la iglesia, llegaron a formar parte fundamental, importante, y a tomar fuerza dentro de la misma iglesia de Jerusalén. Y ven ustedes que Jacobo le dice: oye, Pablo, pero ¿cómo esta gente va a oírte cuando ellos han escuchado de ti, no de ellos, que mandas a apostatar la ley de Moisés diciendo que no se circuncide? Entonces le dice, para que ellos vean o crean que en cuanto a ti nada de esto es cierto, hay 4 de nosotros, o sea, de la iglesia, que van a hacer votos. Rápale, pagales el barbero, hazla y preséntate al templo. Estaban cumpliendo ley, hermano. Estaban cumpliendo todavía rituales aparte de Cristo. Y el que fue detenido allí fue Pablo. A Pablo no lo persiguieron, a los apóstoles no lo persiguieron los judíos, lo persiguieron luego los romanos. Entonces tenemos que entender estas cosas. Entonces muchas personas, cuando llegan y estudian, se dan cuenta de estas cosas,
se van al judaísmo mesiánico, pero es que nosotros estamos bajo la gracia, nosotros estamos bajo... Por eso Pablo dijo, yo soy apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Y este Pedro, ¿por qué Dios permite eso? Y después cuando usted lee capítulo 10 y 11 de los Hechos, vienen los principales, Juan, Santiago y esta gente, y ellos levantan sus manos al cielo cuando Pedro les cuenta lo que pasó en casa de Cornelio y dice, ahora verdaderamente entendemos que la salvación también es para los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos estaban comenzando a llevar el evangelio, pero eran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a esas 10 tribus. Por eso es que usted ve una carta de Pedro, creo que es la primera o la segunda, que dice a los expatriados de la diáspora. Por eso es que usted ve la carta de Santiago, dice a las 12 tribus de Israel. Claro, y preceptos, estatutos allí. ¿Por qué? Porque Dios de esos dos pueblos hizo uno solo. Rompió la pared cuando se rompió el velo. Pero eso tenemos que entenderlo. Entonces esta gente, vamos a ir a Hechos capítulo 5, 15, dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y estos persiguieron a la iglesia, a todas las iglesias que Pablo, Corinto, Gálatas, Éfeso, todas estas iglesias fueron atacadas. No solamente tenían ataque de los griegos, los gnósticos, los místicos, sino de estas personas. Y dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión en contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Ven? Ahí es donde se hace la especie de concilio. Dice el versículo 4, dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, básicamente, el término atar y desatar era el dar, fundamentar enseñanza, doctrina, disciplina a la iglesia del Señor, ¿verdad? Por parte de los discípulos, que eran los que iban a comenzar a formar, luego formaban los líderes, como en el caso como hizo Pablo. ¿Ven? ¿Y por qué Pedro tiene esta visión? Terminando la idea de lo que estábamos hablando, porque si no, el evangelio de Pablo, que fue duramente cuestionado por muchos hermanos, pero nunca fue cuestionado por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos supieron que ciertamente venía de parte del Señor, y Pablo fue el comisionado para esto. Hay personas que enseñan y dicen, cuando usted lee en los originales, los textos más antiguos, que dice que echaron suerte para elegir a Matías, que fue el sustituto, la suerte ahí fue Urim y Tumim. Entonces muchos dicen, no, que ellos se apresuraron porque Matías no debió haber sido sustituto de Judas, sino Pablo. No, porque Matías sustituyó a Judas, pero ellos eran los 12 representativos de las 12 tribus de Israel, que ciertamente son iglesias, dan enseñanza a las iglesias, dan enseñanza por gracia, sí, pero básicamente ese era el sentido de estos 12 apóstoles. Por eso es que Pablo es aparte, porque Pablo viene a nosotros, Pablo viene a los gentiles, Pablo viene a la gracia, el misterio que estuvo oculto por siglos, por años, ahora se dio manifestado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, Colosenses 1, 26, 27. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como se le ha dado malas interpretaciones a los textos, entonces tomamos literalmente este sentido de atar y desatar, ¿verdad? Tomado también en una enseñanza que muchos se ha utilizado, Mateo capítulo 18, que dice así, y de atar el hombre fuerte, que vamos a tocar ese tema ahorita. Yo sé que lamentablemente pues a muchos hermanos algunos hermanos no les va a gustar, pero hay que enseñar las cosas, ciertamente hay que hablar lo que la escritura realmente quiere enseñar. Mateo 18, versículos 18 y 19 dice así, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando usted lee el contexto de Mateo 18, ahí no está hablando de demonios por ningún lado, mi hermanito. Estaba hablando de una disciplina. Cuando un hermano está cometiendo alguna norma, alguna infracción, tú hablas con él en privado. Si no te oyere, toma 2 o 3 testigos y si no, llévalo a los principales y luego habla del perdón. Ahí está hablando del perdón, que el perdón libera, hermano, el perdón libra.
¿verdad? Y eso es lo que está enseñando el pasaje. Porque ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces el perdón, el perdón fue diseñado por Dios para libertar no al opresor, sino al oprimido. El problema es que y esto vamos a hablar al final. Vamos a hacer un resumen con esto porque es sumamente importante y el Señor hace una enseñanza en Mateo capítulo número 5, que es con la que vamos a cerrar esto. Pero se ha utilizado, yo he visto hermanos que utilizan, vamos a atar y vamos a desatar las finanzas. Hermano, trabajen, hermano, trabajen, dé la cara, pague sus deudas. Aprenda a ser un buen administrador de lo que Dios le ha puesto, de lo que Dios le ha dado, lo que Dios le va a dar. Juan le dice a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como. O sea, ser prosperado en todo es todo, y que tengas salud, así como, sin el comparativo, así como prospera tu alma. O sea, que en la medida que trabajamos en esa santificación del alma, ¿verdad? Vienen bendiciones o vienen añadiduras a nuestras vidas, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, producto de esa obediencia. Pero usted lo que tiene es que cumplir principios, no de estar atando y desatando con una falsa, vamos a decirlo así, una seguridad que no, como un acuerdo mental, como una especie de y metafísica prácticamente muchas veces, hermano. No, en este momento atamos toda enfermedad. Usted lo que tiene es que tener fe que el Señor es su sanador, hermano. No estar declarando nada, porque eso no es bíblico, eso no tiene ningún contexto en la Escritura. Que el Señor Jesucristo muchas veces le decía a las personas, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Sí, recíbelo. Conforme a tu fe te sea hecho, recíbelo. ¿Ah? Y se ha utilizado mucho escucha el término, hermano, con todo respeto, como ya les dije, no es la intención llevar el evangelio por contienda, pero en la mal llamada guerra espiritual. No existe ninguna guerra espiritual. El término guerra, del griego polemos, es un conflicto crucial y determinante que da como consecuencia un ganador y un perdedor. Eso ya se dio. Cristo es el ganador. ¿Por qué? Porque se le da una mala interpretación a Mateo capítulo número 12, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo número 11. Vamos a leerlo, esos versículos por encimita así. Dice Mateo 12, capítulo capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Verdad? Pero usted lee el contexto, lo que viene hablando allí. Estas personas estaban atribuyendo las cosas que el Señor hacía a Satanás y estaban impidiendo este contexto en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya nosotros lo enseñamos en otra entrega, que la blasfemia no aplica a la iglesia del Señor, porque nosotros ya fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio. Porque el término blasfemia es hablar mal, pero ese es uno de los términos de blasfemia. Blasfemia es escalar, oponerse, resistir, afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se oponían a la obra de convencimiento de pecado en ellos, y por lo cual resistían el Espíritu y blasfemaban hablando mal del Señor. No permitían la obra de convencimiento de pecado en ellos. Primera de Pedro 4:14 dice, si vosotros, ciertamente si sois vituperados por causa de Cristo, sois bienaventurados. Le está hablando la iglesia. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quién blasfemaba? ¿Quiénes blasfemaban? Los que vituperaban a los cristianos, los que los perseguían. Él es blasfemado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es blasfemado, pero conjunción adversativa, por vosotros es glorificado. Pedro también habla en Hechos capítulo número 7 y le dice, porque vosotros, 7, 51 y 52, porque vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, lo blasfemaban. Entonces, ¿qué pasa? Se ha utilizado para esa mal llamada guerra. Hay conflictos, hay batallas que nosotros en lo espiritual tenemos que, pero es cumpliendo principios. Otro de los términos del atar y desatar es dar lugar o no dar lugar. Lo que tú le des lugar, le darás lugar. ¿Por qué? Porque ciertamente
el enemigo tiene un derecho legal y establece un principado donde el hombre le da esa autoridad. Pero, hermano, y dice la Escritura, vamos a leer Marcos 3, versículo 27. Dice, ninguno puede entrar en casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. Y en Lucas no habla de atar. Miren lo que dice, Lucas capítulo número 11, que es el paralelo. Verso 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En este momento, cuando el Señor hablaba, había un hombre fuerte, porque Jesús aún no había ido a la cruz. Usted no ve que el Señor andaba por ahí con un cartel de exorcista ambulante, no, sino que simplemente donde Él estaba era autoridad, las tinieblas tenían que irse. Así es la iglesia. Entonces usted ve ese mal llamado mapeo espiritual. Ay, hermano, que es un mapeo espiritual basado en algo circunstancial que hicieron Josué y Caleb, pero vaya al nuevo pacto, nosotros estamos de este lado de la cruz, hermano. ¿Qué mapeo hizo Jesús? ¿Qué mapeo hicieron los apóstoles? ¿Qué mapeo hizo Pablo? O sea, usted es autoridad, usted es iglesia, donde está las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Eso es todo. Entonces usted ve la iglesia del Señor, pues es relagado. Ay, y el hombre fuerte, ¿cuál hombre fuerte? El Señor ya tomó victoria. Que no es como muchas personas han enseñado, hermano, y por esto es que nosotros somos llamados por muchos falsos maestros. Y nos llaman falsa doctrina, pero estudie la Escritura, hermano, analice en su contexto, Muchas personas enseñan, no, que la victoria de Jesús en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no venció en la cruz, hermano. En la cruz hubo derrota, en la cruz hubo maldición. La Biblia establece claramente, maldito todo aquel que muere en un madero. El Señor se hizo maldición por nosotros. La victoria vino cuando el Señor resucita. Dice, suelto los dolores de la muerte, porque no podían retener a aquel que tenía la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cambia el sacerdocio, presenta la primicia. Por eso es que dice el nuevo pacto, Cristo las primicias, porque ciertamente desde el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. Los profetas resucitaron y existían resucitaciones, pero ¿qué sucedía? Que esas personas volvían a morir nuevamente. Por eso es que Cristo es el primogénito de los muertos, porque Él establece las primicias de la resurrección, presenta gavilla, que era lo que simbolizaba la fiesta de primicia en el Antiguo Pacto, se presentaba gavilla. Usted lee, creo que es el Evangelio, la versión de Mateo, donde dice que el día que el Señor resucitó, muchos muertos resucitaron también. Aquellos que habían estado, que murieron viendo de lejos al invisible, como dice Hebreos capítulo número 11, pero que por fe fueron justificados. Y ahora nosotros somos los herederos de esa vida eterna. Y el Señor se presenta ante el Padre, cambia el sacerdocio. Ya el sacerdocio no es levita, que era temporal, que solamente podía expiar pecado. Ahora el sacerdocio por la orden de Melquisedec, rey de justicia, es eterno. Tenemos un sumo sacerdote y el velo se rompió y tenemos entrada directa al lugar santísimo. Entonces hay muchos cristianos, muchos hermanos que ya han sido santificados y todavía están dando vuelta en ese lugar santo. Un poquito en el candelero, un poquito en la mesa de proposición, un poquito en las oraciones, que es el incienso, pero no entramos a vivir en esa plenitud de Cristo, que es lo que el Señor quiere establecer. Y el contexto de Mateo 18, de la atar y desatar, lo que está hablando allí. Hermano, yo le hago una pregunta para terminar con esto del hombre fuerte. ¿Cómo lo atas? Porque yo he escuchado oraciones, en este momento atamos al hombre fuerte con cadenas. En muchos tiempos también lo hice y lo dije en otras oportunidades. Pero ¿acaso no nos enseña la Escritura que estando el enemigo, sabiendo ya que le queda poco tiempo, viene como río desbordado? Más el Señor sobre él plantará bandera. Entonces, ¿cómo lo ata si vive desatado? Esa es una de las oraciones más ineficaces que nosotros podemos hacer ante el Padre, porque no tiene ningún sentido ni fundamento bíblico. En todo caso, como enseña uno de mis maestros, tendríamos que buscar quién lo desata, atar al que lo desata y luego atarlo a él. Pues está atado con una cadena larga, hermano. Eso no aplica así, hermano, con todo respeto. Y el contexto que habla de atar y desatar en Mateo 18 es el perdón. Luego ve como está hablando de aquel hombre que tenía, vamos a ver,
Mateo 18, desde el versículo 21 más adelante dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, fíjese que lo que el Señor viene hablando, versículos 18 y 19, de todo lo que atare será atado y lo que desatare será desatado en el cielo. Y dice, si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero es conforme a la voluntad del Padre que debemos pedir. Y luego dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces entonces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Por qué le dice hasta 7? Porque 7 es un número perfecto, o sea, representa la perfección de Dios. Pero el Talmud de Babilonia enseñaba que hasta 3 veces. Y el Señor le dice, no vale, no es 7, es hasta 7 veces 7. No es multiplicado, no es 7 por 7, es 7 a las 7. Infinitamente que tú debes perdonar a tu hermano. Y entonces habla de ese hombre que tenía una deuda y le es perdonada, y luego cuando se consigue con otro que le debía mucho menos lo quería matar. Entonces, hermano, el perdón es lo que abre la puerta a todo. Yo siempre hablo en esto, siempre hablo en este sentido, y entienda, mire, lo que una vez Boaterges, los hermanos, los hijos del trueno, Juan y Santiago, le dijeron al Señor, una vez que salieron de un pueblo, le dijeron, Señor, y no los recibieron, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Hermanos, si le dijeron eso al Señor es porque podían hacerlo. Y el Señor le dijo, pero ¿qué espíritu son ustedes? O sea, ¿qué es lo que los mueve realmente? Entiendan las cosas. Si nosotros pudiéramos hacer esto hoy en día, hermano, por eso es que el Señor establece en la gracia, es hasta más estricta que la misma ley, no para condenación, pero para que nosotros entendamos esos parámetros que debemos seguir contra el Señor. La Biblia establecía en el antiguo pacto que una persona, para ser declarado homicida, tenía que ser hallado infragante con el cuerpo, con el arma, con testigos. Pero el Señor dice, tú no amas a tu hermano, tú odias a tu hermano y eres incluso peor que un homicida. ¿Usted sabe cuántos homicidas hay en la congregación, hermano? Usted tiene que perdonar a su hermano. Ok, usted decide con quién sigue o quién no sigue. Hay muchas diferencias que, bueno, usted ya no sigue con una persona, pero usted tiene que perdonarla en su corazón. Eso es lo que desata esas ligaduras en piedad, ese verdadero ayuno que habla Isaías 58. Hay personas que se meten a ayunar días enteros, se paran a las 3 de la mañana a orar. No digo que no lo hagan, pero y entonces odian a sus hermanos, son las mismas personas carnales, sensuales, almáticas, porque no han entendido. Hermano, de santidad por fuera cualquiera se disfraza. El Señor estableció en Mateo número 5, para terminar, es necesario, entienda algo, todo lo que está escrito en los evangelios fueron escritos de este lado de la cruz, pero todo lo que relatan es ley, para que el Señor le dio cumplimiento a esa ley. El Señor jamás quebró la ley, jamás la quebrantó. Es más, le voy a decir algo, ni siquiera quebrantó un sábado. Lo que pasa es que hay personas, sobre todo estas casas de sabiduría rabínica, que habían dos las casas de sabiduría más grandes de Jerusalén, era la casa de Gilel y la casa de Chamay, ¿verdad? Y habían establecido muchas ordenanzas, decretos. De hecho, hay alajá que establece que una persona en sábado no puede dar más de 7 pasos seguidos porque ya quiebra el sábado. Pero que enseña la Torá, que enseña la palabra, que las obras de misericordia tienen que ser a diario. El Señor sanaba, el Señor no cargaba ladrillo ni cargaba bloques los sábados, hacía obras de misericordia. Eso es lo que tenemos que entender. Y para la religión eran indolentes y era más importante que estuviera quebrantando. No, él debía estar en su casa, por eso es que el Señor se lo dice. Pero no sean hipócritas, que de ustedes en propio sábado, si ven que su burro cayó en una zanja, no lo sacan. Es necesario que entendamos esto, mis hermanos. Entonces, se está tomando literalmente, linealmente, atamos y desatamos cuando eso no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Pero, ya para terminar, entonces lo que les quería decir, cuando nosotros leemos Mateo capítulo número 5, versículo 21, miren lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos en la ley,
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ciertamente era así. Pero yo os digo que cualquiera que incluso que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, ante los líderes. Y aquí se le da, esto es muy largo a explicar, ya desde ya nos comprometemos a hacer una entrega completa sobre el perdón, donde vamos a explicar qué quiere decir esto, donde dice quedará expuesto al infierno de fuego, qué es lo que quiso decir allí. Pero noten lo que dice, que es lo que nos atañe en el versículo 23 y 24. Dice, por tanto, o sea, por lo que yo les vengo diciendo, o sea, por todas estas cosas, porque cuando habla aquí de infierno de fuego, quedará expuesto, no es que iba a ser condenado por eso, sino que estaba hablando culturalmente en un sentido para que ellos entendieran, y vamos a explicarlo pero con más lujo de detalle, esto lo tocante también al samaritano y todas estas cosas. Desde ya nos comprometemos a preparar ese tema. Pero noten lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. El antiguo pacto nos enseñaba, no vengas al altar con las manos vacías, ¿verdad? Entonces está hablando, altar y ofrenda es adoración. Y dice, y allí tú acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano contra ti. Deja tu ofrenda delante del altar, o sea, cesa la adoración, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, la adoración a Dios no es genuina para Dios si nosotros en nuestro corazón no existe un perdón. Como le dije, una cosa es perdonar y otra cosa es seguir andando con alguna persona de repente que le cometió algún daño. Pero usted tiene que perdonar en su corazón, porque ese es el sentido de la palabra. Entonces, hermanito, el concepto atar y desatar lo que nos habla es de establecer principios que permitían y prohibían, que esto lo tomaron en una forma tremenda los católicos, dando incluso ellos mismos la autorización de parte de ellos de absolver a una persona a través de rezos, de oraciones, de tantos Ave María, tantas... No, el sentido original es la instrucción, la doctrina. De hecho, hoy por hoy toda iglesia debe tener doctrina, pero toda doctrina tiene que estar fundamentada en los principios, en la palabra de Dios, no en fundamentos de hombres, como lamentablemente hay en muchas congregaciones. Colocan toda una especie sobre el bautismo, sobre la Santa Cena o la acción de gracias, sobre muchas cosas que está cargado es más de tradición de ancianos y doctrina de hombres que dogmas y paradigmas que de la palabra de Dios. Y básicamente es esto: el atar y desatar es dar lugar o no dar lugar a las cosas, no aplicarlo en una forma literal, lineal, atando y desatando. Eso no tiene ningún sentido, hermano. Espero que esto haya sido de bendición. Les habló su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca, y su espacio Tiempo de Reforma. Bendiciones, hermanos amados.